Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Divulgar para Inspirar, el podcast donde las historias te inspirarán. Cada historia que escuchas en este espacio germinó alguna vez en un rincón de la curiosidad humana, o quizás en la mente inquieta de alguien que decidió hacerse preguntas donde otros pasaban de largo. Porque todos tenemos una historia, y cada historia puede ser la chispa que encienda una vocación. Así que prepárate, porque lo que estás por escuchar podría inspirarte más de lo que imaginas. Comenzamos. Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Divulgar para Inspirar. El día de hoy nos acompaña un gran personaje, el doctor Manuel Ollarvides, quien tiene una gran trayectoria destacada en el mundo de la ciencia y del mejoramiento genético. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de charlar un poco. La idea es de que conozcamos su historia de vida, cómo surgen esas aportaciones que usted le ha hecho al agro a nivel mundial, el México, cuáles fueron los caminos que tuvo que tomar para llegar a tantas aportaciones a la ciencia. Doctor, nos gustaría primero conocer de dónde es usted. ¿Ya estaba relacionado con el agro? ¿Cómo surge esta pasión o esta idea de involucrarse en el agro mexicano? Mira, en realidad mi papá era carpintero. No nací en una familia que tuviera que ver con la agricultura. Algo con ganadería, porque a mi papá le gustaba el ganado, pero no en la agricultura. ¿Por qué decide? ¿Qué fue lo que lo motivó o lo orilló a ingresar a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro? En realidad, yo estudié la secundaria y preparatoria pensando en estudiar la carrera de leyes, a la abogacía. Eso tenía en mente, quizá precisamente por las vivencias que había en la familia con términos de tierras, de herencias y esa situación. Mi intención era estudiar la abogacía. Ya para ingresar hice un giro muy agresivo de decidir estudiar la carrera en la Antonio Narro. Tereso Molina de la Cruz, un amigo mío, fue un factor para motivarme a estudiar agronomía. En aquellos años, doctor, cuando usted ingresa a la Narro, ¿usted estaba de manera interna, viajaba todos los días a Saltillo? ¿Cómo era el contexto en aquellos años? No, ponían exámenes de admisión y había un concurso y quienes tenían cierto promedio le otorgaban una beca y a mí me otorgaron una beca. Entonces, prácticamente yo me mudé de mi casa de Saltillo aquí a la universidad. Estamos hablando de agosto de 1968. Sí. ¿Cómo era la universidad aquí, la Narro? ¿Cómo vivían? ¿Cómo tomaban las clases? ¿Qué es lo que más recuerda de cuando fue estudiante? Había muy buenos maestros, indudablemente, y el ambiente en la universidad, los años de iniciales eran, sobre todo el primer año, ¿verdad?, de novatadas y eso, pero una vez que te adaptabas, era fantástico la universidad en muchos aspectos, ¿verdad? La oportunidad de conocer gente de diferentes áreas del país, la oportunidad de platicar y de entender que los había llevado a estudiar agronomía. Y ese intercambio fue fabuloso. ¿Cuándo se da cuenta que quiere ir más allá de la licenciatura o ir más allá hacia la investigación en la parte de la genética vegetal? ¿Quién recuerda algún maestro, alguna clase, algún tema que lo haya inspirado y que diga, esto es lo que yo quiero? ¿Cuándo descubre esa vocación? Yo creo que estaba yo cursando el segundo o tercer año de la carrera, cuando Manuel Estrella Miranda, que en paz descanse, me llamó y me dijo que el doctor Mario Castro Gil estaba reclutando estudiantes interesados en mejoramiento de maíz y que si yo estaba interesado, que él le había hablado de mí y que y en concreto me estaban haciendo la invitación de que participara con el grupo y eso lo hice. La tesis que me asignó el doctor Mario Castro era cruzas de las razas de harinazo de 8 por bolita, otra raza de maíz, y ese era mi proyecto de tesis que
en el que yo estaba trabajando. Después hubo un giro Ujú. y cambiamos más hacia los maíces de porte bajo, en ese tiempo que les llamábamos los maíces superenanos. Doctor, ahí nos mencionaba que había conocido al doctor Mario Castro Gil, quien pues es un referente en nuestra universidad y a nivel mundial por sus aportaciones en el maíz. ¿Usted fue su maestro? Realmente, formalmente no fue mi maestro. Ujú. Sin embargo, él era el líder del programa de mejoramiento de maíz de la Universidad Antonio Narro. Y ya una vez que yo formé parte de este grupo de fitomejoradores, estudiantes fitomejoradores éramos realmente, Ujú. y ya que formé parte de ese grupo, sí viajaba con él o con algunos otros estudiantes, especialmente al Bajío, que era el área en la cual se estaba desarrollando mi tesis, que en ese tiempo era cruces de arenoso de 8 por bolita. El doctor Mario Castro era una de las personas con más conocimiento en el mundo del fenómeno de la heterosis, Ujú. que se produce al cruzar material genéticamente divergente. Y eso me atraía mucho. También él traía germoplasma de Estados Unidos, de otras áreas. Entonces, en el proyecto había oportunidad de conocer no solo el germoplasma nacional, que en ese tiempo su gran mayoría eran variedades y algunos pocos híbridos. Entonces, pero había la oportunidad de conocer ese germoplasma y de formar parte de un grupo que el doctor Mario Castro integró, ¿verdad? Y que fue conformando lo que posteriormente se conoce como el Instituto Mexicano del Maíz. Doctor, en aquellos años, ¿cómo estaba el agro mexicano? La necesidad de desarrollar nuevas variedades o de nuevos híbridos. ¿Y cómo estaba también la situación de la investigación? ¿Cómo la recuerda usted? Realmente la investigación era un monopolio Mm. del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Era un monopolio, ellos regulaban la investigación. Hablo en el caso del maíz. Había un comité calificador de variedades de plantas, pero el instituto prácticamente regulaba ello. Entonces la, la investigación que se hacía en la universidad era extracurricular. Realmente el doctor Castro recibía recursos de algunos egresados de la Universidad Antonio Narro, como el doctor Martínez, etcétera, que tenían posiciones en otras empresas, y de ahí se daban los recursos para que nosotros viajáramos, para que lleváramos a cabo nuestros proyectos de investigación. En su mayor parte era en la región del Bajío, en lo que a mí correspondía por mi tesis, que era respecto a padrones heteróticos de cruces de arenoso de 8 por bolita. Esa era mi tesis. Y luego ya después, antes de salir, dio un giro mi investigación. De hecho, no me gradué yo con una tesis de algún proyecto del Instituto Mexicano del Maíz. Me gradué con un proyecto de investigación de línea en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Doctor, ¿alguna anécdota que recuerde con el doctor Mario Castro Gil? Una anécdota así que me marcó mucho Ujú. fue que trabajaba y a mí me invitó en algunas ocasiones, que no podía verme en otras horas, me Ujú. invitó a su casa. Y para mí fue una experiencia de verlo trabajando conmigo, explicándome qué había que hacer, etcétera, y tener a su esposa a su lado. Entonces eso me marcó muchísimo. Y verla a ella que a un lado de él, y todo, decía yo, él podía estar descansando, Ujú. haciendo alguna otra actividad, y estaba en su tiempo extra
enseñándonos y orientándonos en lo que era el proyecto de investigación para tesis que teníamos. ¿Cómo decide que quiere estudiar un posgrado? Estamos hablando de allá de inicios de los 70, cuando tal vez esto de los posgrados pues no era lo común y estaba más difícil. Pasaron muchas cosas. Mira, de hecho el doctor, el doctor Mario Castro me recomendó con el doctor Hermilo Ángeles, que era el líder de investigación de maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Lo recomendó para que me dieran trabajo. Me dio el trabajo Hermilo Ángeles, y el doctor Hermilo Ángeles no era un trabajo de ir a un centro importante, a un centro donde yo pudiera aprender mucho de otros investigadores. Al contrario, fue un centro aislado, era un campo que estaban reactivando de investigación en Santiago Ixcuintla, Nayarit, y ahí fue que yo me fui a trabajar, pero digamos, no fue así muy motivante para mí, y ahí trabajé yo por espacio de un par de años. Fue una cosa bien interesante que estando trabajando ahí se hace un movimiento político muy intenso en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que se buscaba que cambiara el apartado de la Constitución para que tuviera libertad presupuestal, etcétera, y no dependiera de otras instancias gubernamentales. Yo vivía en un campo experimental, y en ese campo experimental fue tal la presión que agarró ese movimiento que los soldados me sacaron junto con mi familia del campo de investigación, y tuve yo que dejar el campo de investigación, y de ahí me fui al colegio de posgraduados a estudiar la maestría, ¿verdad? Tampoco fui con el doctor Mario Castro de los estudiantes que tuvieron más años o más tiempo y oportunidad de pasar con él. Yo creo que el tiempo que yo pasé con el doctor Mario Castro era más de calidad que de cantidad. Oye, doctor, bueno, termina el posgrado en el Colpos e inmediatamente se va a estudiar el doctorado. No, intenté, cuando yo terminé mi maestría, ahí en el colegio de posgraduados, muy buena maestría, la verdad, sobre todo era una revolución en la genética que estaba dando lugar. Entonces aprendí esa parte y tuve la oportunidad de conocer a las vacas sagradas de Chapingo, que lideraban la investigación casi global, ¿verdad? De ello, y fue una época muy bonita, que disfruté mucho, pero por el movimiento que había participado, que me obligó a irme a la maestría, por ese movimiento no conseguía trabajo para regresar al Instituto de Investigaciones Agrícolas. Toqué puertas a varios centros y no había lugar. Me ayudó mucho es de que yo veía que estaba habiendo una transformación en la región de la Barca, Jalisco, de sorgo a maíz, y ese interés que había ahí, y yo veía que iba a haber mucho problema con Downy Mildew, porque el sorgo es muy susceptible a Downy Mildew, y se había sembrado sorgo por décadas ahí. Yo vi que iba a haber ese problema, entonces vendí eso como un proyecto, el crear un centro para introducir la resistencia a Downy Mildew en maíz. Y me tocó desarrollar ese centro, me tocó formarlo y contratar personas y todo, y luego ya empecé en ese centro a cruzar germoplasma de diferentes fuentes, incluso de Estados Unidos. Estando ahí yo casi para venirme, tengo contacto por un año con el doctor Arnold Gallagher, el doctor más de moda para estudios de doctorado, y yo me fui a Iowa. Entonces, después de estar en Ocotlán, me fui a Iowa, y allá desarrollé mi proyecto de investigación también.
de doctorado. De doctorado. Oiga, doctor, ¿cuál fue lo más difícil en aquellos años para estudiar en el extranjero? ¿Qué fue lo que más se le complicó? ¿Qué fue lo más difícil para usted? Y de pensar en que la beca era lo más difícil, no, realmente había mucho apoyo de CONACYT. Realmente eso era, y las universidades de Estados Unidos estaban muy deseosas de esto, y llevábamos una beca, CONACYT, era un apoyo indiscutible, y realmente, así que yo te dijera que fue muy desafiante, y menos yo conmigo, que había tenido la oportunidad de mientras trabajaba, interaccionar con el doctor Arnold Hallowell, que él después ya me quería estudiando el doctorado con él. Se va y hacer el doctorado, ¿y en qué se enfoca a trabajar ahí con él? Yo apoyaba al doctor Hallowell. Él tenía una base de trabajadores de la universidad, y otra base éramos estudiantes con muchos proyectos de investigación. Al final terminábamos, a diferencia de lo que era México, que tú tenías la propiedad de un proyecto y la rectoría del mismo y todo eso. No, allá hacíamos lo de todos. Okay. Pero sí sabíamos que era de cada quien. Sí. Pero hacíamos lo de todos. Era trabajar. Trabajábamos mucho en los veranos, etcétera. Y algo que me subió a mí increíblemente los bonos con el doctor Arnold Hallowell fue que tuvimos un verano bien intenso, se vinieron las polinizaciones y todo, y entonces me llamó la atención que cuando se acaba dice, vamos a descansar este fin de semana. Y dije, teníamos bolsas de polinizar puestas y todo. Dije, ¿cómo que vamos a descansar? Pero nadie dijo nada, entonces cada quien salimos y cada quien a su casa. Y yo me levanté, agarré mi bicicleta y me fui al centro. Dije, yo voy a bajar al menos las cosas de mi proyecto y lo que pueda hacer y todo por ayudar. Y estaba yo, mis bolsazos, tratando de cubrir lo que iba polinizando, y de repente empecé a escuchar bolsas y bolsas, y que me volvió a ir el doctor Hallowell. Entonces nada más estábamos él y yo en eso, así que me hubiera echado un discurso, me hubiera agradecido, nada, solo me dijo, see you next Monday, nos vemos el lunes, y tal cual. Pero el lunes que yo senté, estaban unas llaves ahí, que eran las llaves de la Suburban, y eso quería decir que yo iba a llevar a todo el grupo y que ya yo iba a tener un rol en todo el grupo. Entonces ya el doctor Hallowell ya se dirigía más conmigo para proyectos que con los demás estudiantes. Entonces él empezó el doctor Hallowell a distinguirme de cierta manera. Yo trataba de todas maneras de no friccionar, y eso me ayudó mucho en relaciones personales y demás, que no creé una división, se me subió o lo que sea, sino yo seguí igual, que sí, que yo era el que manejaba la Suburban y para irnos, etcétera, y no trabajé bien. La mayor parte de ellos eran americanos. Me has puesto en dos aprietos, uno en la maestría, y déjame decirte, si me preguntas cuál fue mi tesis de doctorado, tampoco me acuerdo. Ha pasado demasiado tiempo, y haz de cuenta que terminé eso y se me olvidó. O sea, yo salía se me abrió un horizonte ¿En qué año? De oportunidades tremendo. Pero sí recuerda en qué año egresa del doctorado. Sí, del 1985. En el 85, bueno, pues yo iba naciendo. Sí. Y bueno, termina el doctorado, regresa a México o decide quedarse en el extranjero. No, eso está bien interesante. Y esa publicación que hay, de la que te hablo, que voy a dejar una publicación aquí en la universidad, ahí narra todo. La verdad, a mí me empiezan a entrevistar compañías americanas en esto, y había interés en que yo me quedara a trabajar. Incluso también Pioneer trabajaba muy estrechamente con el doctor Hallowell,
y Pioneer había cierto interés. Había mucho interés en México, de toda la industria. Toda la industria se estaban enfocando a incrementar la productividad de maíz en México. Entonces me tocó un boom, un boom. Y pasaron muchas cosas, muchas situaciones. Una de ellas es que me hice amigo muy íntimo de un fitomejorador de Asdro, que era el líder de las soyas de Estados Unidos. Y eso me enganchó mucho. Y él iba a tomar la dirección de la investigación de maíz en México. Entonces ahí se hizo una amistad, una conexión, y me contrataron y con él fue que ¿A qué empresa entra primero a trabajar? entro a trabajar a Asdro Mexicana. Ok. El dueño de Asdro Mexicana era Upjohn, the Upjohn Company, la farmacéutica. Esa era la empresa. Pero luego vienen cambios. Monsanto estaba tratando de vender biotecnología y Pioneer con un liderazgo tremendo, y había muchas empresas norteamericanas que estaban. Yo participé con ahorita me viene a la mente un investigador que tuve mucha oportunidad de aprender y de ello. Pero digamos así, para no hacerte el cuento más largo, me vengo a trabajar, termino mi doctorado, me vengo a iniciar un programa de investigación con Asdro Mexicana, que te decía que era de Upjohn Company, a Guadalajara, Jalisco. Ya estaba Tecal, ya estaba Pioneer, ya estaban otras empresas, Cargill, ya estaban esas empresas, y yo vine a comenzar un programa de mejoramiento. Y te hablo de 1985, no teníamos nada. Hicimos las cosas también, yo y un grupo de exalumnos también de la Narro que contraté. Le dimos un giro a toda la investigación y desarrollamos productos de una manera muy acelerada y empujamos nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas y todo. Y en unos años ya éramos líderes en el mercado. Pero luego viene el desafío y luego llega Monsanto y empieza a adquirir compañías y empieza otra vez otra reestructuración. Entonces así en resumen, viví muchas reestructuraciones. O sea, de una empresa a otra, de trabajar de una manera, a trabajar de otra, casi siempre a reportar a varios jefes, ¿verdad? Con proyectos, pero fue una vivencia muy bonita y muy acorde a todo lo que estaba pasando en la industria y en el mundo. Había una revolución tecnológica muy, muy grande. Por ahí se esperaba para los 60s y eso, cuando la Revolución Verde, que iba a haber una hambruna. O sea, hubo una convergencia impresionante. Y creo que fui muy afortunado en el tiempo que participé y que me involucré con ellos. Muy agradecido con el doctor Castro. Mucha gente me dio la mano y también tuve mucho éxito. Me rodeé de gente extraordinaria, gente determinada, gente que quería ser exitosa y bendito sea Dios que nos fue. Oye, doctor, ¿cuál fue su primer logro que dice que lo consolidó ya en la parte de la industria? ¿Cuál considera que fue su primer logro así del desarrollo de alguna variedad, el implementar una nueva marca aquí en México, una nueva empresa? ¿Cuál cree que fue su primer logro? Fíjate que esa es la pregunta más interesante que me puedo hacer. Cuando yo me estaban entrevistando para trabajar, y ya casi estaba dentro de la empresa Asdro Mexicana, que era Upjohn, ya casi para trabajar, hacen un tour. Y en el tour, un viaje donde vas viendo cultivos en todo el estado de Jalisco y parte de Michoacán, cultivos en un área y todo, y ves la selección de los que van a ser candidatos a productos comerciales. Y durante esa selección y todo, pasó, cada quien hacía sus notas, fue muy intenso, muy álgido. Había enviado a Upjohn a un tipo top, pero top. Yo siempre lo vi como mofándose de casi todo y en ello, pero ya yo no quise encontrarme con él, sino que tomé mi distancia y todo.
Pero entonces llegó el momento de la reunión de mostrar cada quien lo que había seleccionado y todo. Y todo mundo seleccionó otros híbridos, pero había uno que se caía y todo, y este señor se reía de ese híbrido y se reía, y yo ya lo traía atorado. Entonces cuando lo seleccionan y yo dije que era ese híbrido, yo sentí que le puso la cara como diciendo, estamos contratando a este burro. Y si oye, el híbrido está caído y todo eso, no tiene cualidades que tú no le has visto, pero yo se las vi y yo creo que es un híbrido y que puede contribuir. Había 1 o 2 productos muy malos en la empresa, necesitamos un producto más o menos terminado y todo eso. Entonces se armó un debate y de primero, durante la cena, todo el mundo a convencerme de que dejara yo esa idea. Y ya cuando al otro día a las 6 de la mañana me tocaron la puerta y ya me van a correr, no me van al trabajo. Y en eso entonces me dicen y me dicen, oye, creo que te tienes que deja ya, que no te moleste y todo eso. Bájale a esto, olvídate del híbrido y todo eso. Ok, y ya íbamos en camino y ya llegando a la reunión y todo. Yo veía a ese hombre en la televisión, en los juegos de fútbol. Lo veía en los palcos y no me acordaba de él en eso. Y todo, entonces llegué y llegando le digo, te quiero hacer una apuesta, John. ¿Qué? ¿Cuál es tu apuesta? Me encantan las apuestas y todo esto. Y le dije yo, vamos a avanzar el libro que a mí me gusta. No. ¿Y cuál es la otra? Que ya fui a Kalamazoo, Michigan. Y en la entrada está una barda con el nombre de Arjón. Entonces, si yo gano, tú vas a sembrar, atrás de esa barda, vas a sembrar el híbrido y va a estar ahí para que lo estés viendo todo el tiempo. Haz de cuenta que todo el mundo riendo, no estás hablando en serio y todo esto, pero llegó un momento que él estaba hablando en serio y yo estaba hablando en serio. Bueno, el libro se llamaba 791, el libro se acamaba, pero tenía muchas cualidades. Y una de ellas, la más asombrosa, era que lo sembraban por el lago de Pátzcuaro, Michoacán. ¿Sabes cómo lo sembraban en verde? Y luego el maíz se inundaba en el verano y luego pasaban en canoas y le cortaban la mazorca. Se dio en ambientes como esos, y otro ambiente. Entonces el híbrido lo empezamos a vender y se fue bien. El tipo sembró, lo sembró. Allá en Michigan. Dice, esta mierda nunca va a florear. Le dije, no, ella no te va a florear por el fotoperiodo y por eso. Ya cuando yo iba allá, Manuel, y echaba unos gritos en eso. Entonces me lo gané a él. Él era el director mundial de investigación. Dentro de toda la trayectoria, ¿cuál fue digamos, el segundo mejor logro? ¿Cómo se consolida dentro de la industria de los fitomejoradores? Creo que lo comenté durante la reunión. Fue crear el padrón heterótico. Haz de cuenta, como los fitomejoradores de ganado, escogen una hembra y un macho, y con esos van reproduciendo el ganado, etcétera, y en ello. Y también en el caso de plantas, tú seleccionas una hembra y entonces cruzas puros machos potenciales con esa hembra, y a los machos las cruzas con puras hembras potenciales. Entonces empiezas a manejar eso. Yo creé el grupo heterótico con Isidro Álvarez, un amigo que dio origen a un padrón que salió imbatible. O sea, empezamos a ganar el mercado del Bajío y todo eso. Ese grupo heterótico, y yo no tenía nada. Todas las empresas tenían híbridos en el mercado y todo eso. Y ese grupo, pero creo que lo hicimos con mucha visión. Y la otra, muy innovador en lo que iba. No era, todo el mundo andaba atrás de lo mismo. Las líneas que les daba CIMIT y en eso. Y yo me separé digamos, no seguí lo que la competencia estaba haciendo, sino más bien buscaba distinguirme de lo que todos estaban haciendo. Oye, doctor, durante toda su trayectoria, ¿tiene idea de cuántos híbridos o cuántas variedades generaron? Bueno, tú produces miles de híbridos y luego haces tu selección y te quedas con unos cuantos. De eso los llevas a evaluaciones en muchas localidades, en
bajo muchos modalidades, Ujú. y ya seleccionas tú las mejores. Pero de esos 32 años, hablo de productos así, bien elite, digamos unos de 200 a 300 híbridos que llegaron a venderse productos comerciales. Ustedes en la parte de la industria, ¿cuánto tiempo les llevaba el desarrollo de un híbrido o de una variedad? Sabemos que respecto a los que hacemos investigación acá en las instituciones, pues la industria tiene más apoyo y con mejores recursos quizá. ¿Cuánto tiempo le llevaba el desarrollo de un híbrido? En los primeros años, Ujú. yo, el hacer un híbrido, dependiendo de qué tanto acelerabas tu programa, hablamos así si lo más agresivo que eras, unos 6 años, a lo más lento que te pudieras ir en el proceso. Bueno, te puedes ir muy lento, pero dentro de lo razonable, de 6 a 10. La otra está segmentado el país en diferentes regiones, las necesidades de productos son muy diferentes y eso. Pero en concreto, estás haciendo híbridos todo el tiempo. Hubo un cambio Ujú. en toda la industria, que es la producción de líneas de haploides. Tú haces los híbridos a partir de líneas, Ujú. y las líneas necesitas autofecundarlas 6, 7 generaciones para que ya estén puras, ¿verdad? Y sea replicar, las puedes replicar y todo eso. Ese es un proceso que lo tienes que hacer, pero hay una tecnología que es la producción de líneas de haploides, y en esa de líneas de haploides vino a cortar mucho, porque prácticamente en una generación Ujú. tú produces esas líneas de lo que antes te tomaba, cuando menos 5 o 7 años hacer las autofecundaciones y la siembra, las multiplicaciones en diferentes ambientes. Pero esa fue una tecnología que te permitió desarrollar las líneas de una manera más rápida. Esa es una de las tecnologías que adoptamos nosotros más agresivamente. Ahorita que habla de tecnologías, ustedes trabajaron también con mejoramiento genético a través de la asistencia de marcadores moleculares o trabajaron alguna técnica, no sé, de transgénesis. ¿Qué es lo que Sí, hacían ahí no, ustedes? no, de transgénicos no hicimos nada. Ese era un trabajo muy selectivo Ujú. y estaba en ciertas estaciones de Estados Unidos. Por lo mismo, Ujú. de que estuvieran, como eran actividades muy reguladas. A veces Hawái tenía ese tipo de multiplicaciones y todo, y nosotros en México no, pero el flujo de germoplasma era muy Ok. intenso. O sea, el flujo de germoplasma, el convencional, Ujú. se movía de un ciclo a otro, y luego también la creación de nuevos sistemas y procesos para acelerar el desarrollo y la evaluación de híbridos. Hacían, no, las empresas, yo siempre, se hacían esfuerzos por acelerar el desarrollo de las líneas progenitoras, y el cruzamiento y la evaluación de los híbridos. Es una carrera contra el tiempo, sí. ¿Hace cuántos años dejó de trabajar en la industria? En el 2019 fue mi último año, Ujú. pero luego duré 3 años de asesor, entonces digamos al 2022. Y ahorita, ¿cómo ve el panorama respecto al fitomejoramiento aquí en México a nivel mundial? ¿Cómo se ve el panorama? Es increíble, pero en toda mi experiencia de vida, el fitomejoramiento no ha parado de Ujú. probar nuevos sistemas y nuevos procesos para acelerar el desarrollo de las líneas, para el hacer el cruzamiento de los híbridos, la evaluación de los mismos, etcétera. Ha sido, siempre es un proceso acelerado, y se busca cada vez acelerarlo lo más que se pueda, buscando los ambientes donde te permita acelerar el proceso de desarrollo, de producción de semilla de los híbridos. Y la evaluación siempre se hace en los mercados, en las áreas donde tú vas a comercializar los híbridos. Y también depende mucho de la filosofía de los fitomejoradores en ello. Ujú. La genómica también ha ayudado mucho a acelerar ese proceso, ¿verdad? Y a seleccionar mejores progenitores. En sí se han estado incorporando
metodologías, el fitomejorador está buscando alternativas. Yo creo que la que hizo el cambio inicial más fue diaploides. La diaploides, porque tú hacías líneas instantáneas. Antes de hacer una línea te tomaba cuando menos 4 o 5 años, y ahora con la producción de diaploides la hacías en 1 año, año y medio. Bueno, para los que nos están escuchando, cuando hablamos de ploidías estamos hablando de que los organismos tienen un set completo de cromosomas, sí, ¿no? Cuando ustedes buscaban era duplicar o hacer más copias del genoma. Duplicar. No había una segregación que existía en el método convencional, porque cada año tú hacías tu selección, hacías tu autofecundación, incrementabas la endocría, pero no era completa, no era de que no replico el juego de cromosomas, ¿verdad? Que eso es lo que te permite la producción de diaploides. El fitomejoramiento es una lucha por el tiempo. O sea, el tiempo es el factor más importante en el que siempre estás luchando. O sea, ¿cómo hago todo más rápido? Y el hacer líneas instantáneas fue un proceso que ayudó muchísimo, ¿verdad? Oiga, doctor, este sistema de Vitala lo ha hecho acreedor a múltiples reconocimientos. ¿Cuál ha sido el más importante o el que podría destacar ahorita? He recibido reconocimientos por otros desarrollos tecnológicos, por acelerar sistemas, procesos dentro del proceso de mejoramiento. ¿Qué le diría a aquel niño, aquella niña, a aquellos jóvenes o estudiantes que están interesados en el agro mexicano para inspirarlos? Les diría que lo primero es, tienes que ver muy dentro de ti, y es una actividad que no la voy a hacer ahora por 15 días, un mes, ¿verdad? Sino que a lo mejor va a ser parte de una buena parte de mi vida. Entonces tengo que estar bien seguro de qué es lo que me gusta hacerlo, y que vas a tratar de dedicar tu conocimiento, tu tiempo, tu energía para perseguir algo que te propones, ¿verdad? Y que puede haber reveses. Es interesante que en un tiempo, por ejemplo, cuando yo entrevistaba, era entrevistar fitomejoradores, etcétera. Y ahora, híjole, matemáticos, físicos, unas carreras que nunca llegué a imaginar yo que pudieran tener una demanda actual tan intensa como está ocurriendo. A ver, doctor, pues ¿nos quiere hablar de este libro? Por insistencia de un gran amigo, como mencioné, que me fue a ver varias veces y me decía: Manuel, se va a perder todo tu conocimiento, etcétera, y todo. Jorge Galo Medina Torres, y me insistió en que publicara mis memorias, etcétera. Y esta publicación casi data desde principios del siglo pasado, de publicaciones de Wellhausen, de Borlaug, de gentes que en diferentes áreas, de todas las tecnologías que tienen aplicaciones en la agricultura. Y él le llamó Ciencias Agrícolas Mexicanas, sus protagonistas en ello. Y me insistió, y cuando da el COVID, él me dice que haga mi resumen, y está aquí en el volumen 11. Muy bien. Entonces, pero aquí resumí todo lo que tú me estás preguntando. Okay. Está aquí. Y en aquel tiempo recordaba, y la otra sí que decía que fue muy trascendente. Mi tesis de maestría no lo fue. Que fue muy trascendente. Mi tesis de doctorado tampoco lo fue. Fue fantástico que en esa tesis tuve al doctor Pollack, que es un genetista fuera de esto, al doctor Russell, al doctor Hallawer. Ellos que eso sí, para prepararte y hacer tu examen profesional,
Era de que te ponían a sudar cuando menos una mañana, una tarde, ¿verdad? O sea, a parir chayotes, como se. Y luego te dejan y te la hacen de emoción y todo. A ver a qué hora salen y dicen si ya lo pasaste y no lo pasaste. Una experiencia y algo que tienes que hacerlo y en ello. Aquí está de una manera bien sintetizada lo más trascendente, porque cuando lo ve, híjole, ¿cómo no se me peló y cómo no se me peló? Pero la verdad, te voy a decir una cosa, la actividad del mejoramiento es apasionante, es muy apasionante. Oye, yo el doctor Mario Castro, cuando yo busqué al doctor Mario Castro, yo busqué al doctor Mario Castro por sus conocimientos sobre terosis. Él hizo las cruzas era la persona que más sabía de terosis en México. Él hizo todas las cruzas de todas las razas de maíz de México, de todas las razas de maíz de México. La gente piensa en el doctor Castro con los enanos. El doctor Castro promovió mucho los enanos. Él quería desesperadamente presupuesto para hacer un centro de investigación aquí en la universidad y promover tantas cosas y tanto que él aprendió en CIMIT y tanto conocimiento que él tenía, pero no tenía los recursos ni tampoco la libertad. O sea, antes había un comité calificador de variedades de plantas que te regulaba la investigación de las empresas y la investigación de cualquiera. Y atrás de ese comité calificador de variedades de plantas estaba el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Y ellos regulaban y tenían el monopolio. ¿Por qué? Por el presupuesto. El doctor Castro le ayudó mucho en las investigaciones y en eso el contacto con el doctor Martínez de la Productora Nacional de Semillas y todo eso. Realmente el doctor hizo milagros. Pero yo creo que lo más importante que hizo es motivarnos a ciertas gentes que fuimos adelante. Yo te pongo así. Nadie en la historia del país llevó la productividad de maíz a los niveles que nosotros lo llevamos. O sea que fue empezando en Asdro y en eso, pero la llevamos. La adopción tecnológica más agresiva que tú puedas imaginar en la industria, porque Monsanto es una empresa de tecnología y muy agresiva y todo. Creo que eso fue lo más fantástico de la oportunidad. En México convergía durante el invierno todo el germoplasma del mundo. No necesitabas viajar a Europa para ver o para ver maíces sudafricanos y todos los veías y podías puedes decidir qué germoplasma vas a explorar y en ello. Mi sueño, mi gran sueño, se lo he platicado a poca gente, creo que uno de ellos es mi hermano. Hijo, cuando cruzas maíz y teocintle, o tienes una plantita acá de teocintle, esa espiguita que así, y tienes la planta de maíz, el maíz es extremadamente competitivo. Y el maíz, si tú pones el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y aquí es donde te voy a decir algo que bien interesante. Tú tienes el trópico de Cáncer y Capricornio, ahí es un calor bien intenso. Entonces el maíz crece todo lo que puede, porque cuando crece sombrea al inferior y le quita nutrientes y agua. El maíz es extremadamente competitivo. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Llevar el maíz al invierno al sureste de México. Imagínate que logras los rendimientos de Sinaloa. Si lograras controlar el agua y hacer una producción, olvídalo, cabrón, y es cambiarlo nada más de ciclo. En lugar de sembrar en el sureste, en lugar de sembrar en el verano, que ellos lo hacen, sembrar en el invierno. Y eso tiene solida una productividad. Las productividades más altas que se están teniendo con los maíces mejorados que han producido las empresas en México, los rendimientos más altos los tiene Sinaloa en el Bajío. Sinaloa con 13 toneladas, el Bajío casi con 16 toneladas. Pero siembras durante el ciclo que el maíz puede competir. El maíz es la planta más competitiva que tengas idea.
Entendiendo eso es bien importante. La otra es las densidades, algo que yo abracé. Densidades de población, entre más alta. Doctor, ya para despedirnos, ¿cómo visualiza usted al fitomejorador y su papel en México? El papel de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro formando nuevos fitomejoradores. Yo creo que va a depender de esto. Mira, si los vas a traer para enseñarles tecnologías de hace 20, 30 años y los vas a asombrar con eso, no van a encontrar ni quien les dé trabajo. Lo primero es, tienes que, y si no eres capaz de hacerlo, ¿qué alianzas con Sinvestava para enseñarlos y vean todo? Se llama la selección genómica, todas las tecnologías y todas las oportunidades que la ciencia y la tecnología ofrecen para incrementar los rendimientos. No, de que sí, necesita ser más moderno. No van a ser ustedes híbridos. No están en competencia. Si yo te hablo, una empresa para liberar un híbrido comercial, cuando menos, y te hablo así, cuando menos, necesita 50 localidades de evaluación. 50 localidades de evaluación. Ustedes no están en capacidad de... Necesitas un sistema de evaluación que te permita ser bien extensivo, ¿verdad? Para que lo que tú selecciones reúna las expectativas futuras que vas a tener con las selecciones que tú hagas. Y hay muchas tecnologías que están emergiendo, ¿verdad? Gene editing, híjole, gente que hacen unos ensayos de prueba de 6, 8 localidades y ya rindió más y todo eso. Pues eso no es cierto. Necesitas replicarlo muchísimo. Y luego la otra, el control de las tierras para hacerlo y todo eso, la tecnología que están usando cada vez las empresas, ya es todo es automatizado, ¿verdad? La siembra es automatizada, la cosecha es automatizada, la toma de los datos es automatizada y ello. Yo creo que no estoy descalificando, en ello, pero integrar equipos como los que veía yo ahora ahí, ¿verdad? ¿Qué puede ser de innovación? Nunca se ha escrito todo. O sea, todo el conocimiento está siempre en evolución y los fitomejoradores están descubriendo. Lo único es no crear expectativas y que hay un propósito. Y es interesante ver para adelante. Yo nunca me he hecho la pregunta de decir, ¿qué parecía si volviera a empezar? Es una cosa interesante de pensar. Si yo te dijera, más desafiante que tiene una universidad realmente encauzar a la gente. Muy bien, doctor, pues le agradecemos aquí la entrevista en nuestros podcasts. Pues muchas gracias. Al contrario. Gracias por la invitación y estamos Miren, le vamos a hacer la entrega de un buitre de cera de candelilla. Ok, gracias. Nos vemos. Ándale. Divulgar para inspirar.